Bueno, esta exposición que ofrece la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, llamada Lo Inmortal de la Promesa, es realmente interesante para conocer algunos de los aspectos entrañables de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Eso de lo inmortal de la promesa a mí me hace acordar un poco cuando uno hace algún arreglo en la casa de manera provisoria y dice, ya después lo vamos a hacer bien, y ese provisorio pasa a ser eterno. Algo de esto tiene que ver también ese nombre de lo inmortal de la promesa. Bueno, pero en este caso específico tenemos una cantidad de planos de viviendas de alrededor del año 1900, 1910, inclusive de 1890, 1910, que son viviendas comunes, si se quiere, viviendas de la clase media o de la clase media baja, que demuestran algo sumamente interesante, cómo fueron surgiendo y cómo se fueron haciendo de alguna manera en etapas. Y si uno ve los planos, estos planos sencillos, se encuentra con algo que yo siempre consideré como absolutamente cierto. Todos los nombres de los constructores, todos, Battista Pozzi, Ignacio Menini, Diego Giusto, todos son, o en su gran mayoría, son apellidos italianos. Es decir que los albañiles italianos de alguna manera fueron los que construyeron la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo interesante de estos planos es que están mostrando al edificio y lo que se va a construir, lo que se va a ampliar. Y nos va mostrando cómo en principio se construían en el terreno que habían comprado esa familia, también en general inmigrantes, con esa intención de ir progresando. Se iban construyendo las habitaciones una detrás de otra, el baño al fondo, y después recién se pensaba en construir la sala al frente. Así que en todos estos planos que tengo acá se ven perfectamente lo construido y lo que se iba a construir finalmente, la ampliación. Y en general son la sala del frente, el baño al fondo, alguna habitación más, un entrepiso o eventualmente un sótano. Y eso demostraba cómo iban construyendo a futuro. Construían primero lo absolutamente necesario y después iban haciendo la ampliación para darle a la casa el aspecto definitivo. Y es muy interesante porque en estos planos que tengo acá, concretamente en los tres, esa sucesión de habitaciones con la sala atravesando sobre el frente y esa fachada y ese baño atrás, en los tres casos están mostrando un ejemplo absolutamente característico y definitorio de la vivienda porteña de esa época y de unos cuantos años más acá, que fue lo que nosotros conocemos como Casa Chorizo. Tal vez el ejemplo más representativo de la casa porteña. Y lo interesante que tiene también es ver en los planos y en las vistas de estas fachadas, de estas casas, cuál era la intención del constructor. Y la intención se demuestra con el material que utilizaban, que es uno de los materiales también que ha, de alguna manera, inundado a la Ciudad de Buenos Aires, que era ese material símil piedra. Es decir, acá no existía una tradición de construcción de piedra, ni siquiera había cierta comodidad para conseguirla en las canteras. Entonces, esos albañiles italianos, con su sapiencia, con su saber hacer y con su condición artesanal, elaboraban un tipo de mezcla que era con cal, con agua, con arena, y donde ponían cemento y donde ponían marmolina, es decir, o piedras molidas. Y entonces eso de no más de 5 milímetros era esa mezcla. Y lo hacían in situ, vamos a decir, sobre los cortes de los planos de la fachada, trabajaban con ese material. Y podía ser fratachado, podía ser martelinado como golpeadito, y todas las variantes posibles, peinado, todas las variantes posibles siempre como imitando esos fragmentos de piedra que se colocaban. De ahí lo de símil piedra. Y la Ciudad de Buenos Aires es un verdadero ejemplo
de un catálogo del buen uso que hicieron esos artesanos italianos en cuanto a las fachadas, esos que después con el tiempo fueron considerados como frentistas, un oficio que hoy prácticamente está en extinción. Así que bueno, esta exposición, además de lo que se ve específicamente y que tiene que ver con la parte técnica y constructiva de las casas, yo creo que tal vez lo más interesante que muestra es esa sensación y deseo real de progreso que tenían sus habitantes, que iban construyendo la casa de a pasos. Primero lo absolutamente necesario y después, con el tiempo, en muchos casos que resultó posible, terminar de construir la casa y dándole la fachada, esa fachada en la cual los propietarios podían poner algún toque particular a través de sus ornamentaciones o a través de las rejas, si era del caso que allí existieran. Con esta exposición yo creo que estamos tocando una de las situaciones más amables, más íntimas y más enternecedoras de la construcción urbana, es decir, aquellas casas que no son palacios, que no son petit hotel, ni nada de casa fastuosa, sino la casa de aquella gente que lo que venía a hacer en Buenos Aires cuando llegaba de sus tierras lejanas, o los que eran propiamente naturales de esta tierra, querían hacer, conseguir tener una casa digna en donde pudieran vivir y donde pudieran reunir a toda la familia. Situación que duró durante muchísimo tiempo y creo que en esta exposición queda perfectamente demostrada. El archivo histórico conserva más de 1000 cajas con 200 planos cada una desde el año 1890 a 1928. Eran solicitados por la municipalidad para otorgar permisos de obra. Cuando un plano se despliega nos brinda información. Las variables cromáticas sugieren lecturas para el espacio presente y futuro, es decir, colores para la obra existente y para la obra proyectada. Para representar la obra de ladrillo y argamasa a realizarse, se dibujaban las líneas del muro con tinta china negra, con tiralíneas, y se las pintaba con tinta color carmín, por el reverso o el anverso del plano. Para representar la obra existente, en el caso de que la hubiera, se dibujaban las líneas del muro con tinta china negra, con tiralíneas, y se las pintaba con tinta color negro por el reverso o el anverso del plano. Se utilizaba tinta azul para dibujar los elementos constructivos a realizarse con metal y tinta amarilla o sepia para representar la madera. De este modo podemos darnos idea de lo que será la futura obra, la obra aprobada, que puede o no haber tenido existencia real. En general se realizaban las plantas y los cortes en escala 1:100 y las fachadas 1:50, dado que es allí donde se concentraba la mayor ornamentación y era necesario representarla con mayor detalle. Muchas cosas surgen de la lectura de los planos. Las firmas de propietarios y constructores o arquitectos, algunos de personajes conocidos presentes en la historiografía y otros de ignotos constructores. La firma y sello del aprobador, los soportes de distintos materiales en que están dibujados o reproducidos los planos, se han encontrado marcas que nos informan de su lugar de origen, papeles con marcas de agua, canson de origen francés, romaní, papel de calcar, etc. Las formas de reproducción por medios seriográficos sobre papel o tela heliográfica. Refiriéndonos a la casa porteña de la última década del siglo XIX, 1890-1900, un momento muy especial de la historia debido a la masa de inmigrantes importante que tenía la ciudad en ese momento, gente que llegaba, otros se iban, pero también un volumen importante que se quedaba. Muchos de ellos se afincaban en la ciudad de Buenos Aires. Quiero leerles una cifra que creo que es significativa. De 663.854 habitantes que tenía la ciudad en el Censo Nacional de 1895, eran 318.361 extranjeros, muy cerca del 50%, casi mitad y mitad. Esto implicaba influencias en las costumbres, pero también en las formas de habitación, por supuesto.
Las grandes casas coloniales que representaban una parte de la sociedad de entonces, una parte significativamente más pequeña que la mayoría, porque la mayor parte de las casas, más del 70-80%, eran casas pobres, de una sola habitación, algunas sin baño, otras solamente con un retrete, una habitación que a veces tampoco tenía ventilación, solamente una puerta de acceso y una puerta al fondo donde había una batería con una mesada donde se cocinaba, debajo de un espacio semicubierto, con una gran influencia de las costumbres rurales, no cabe duda, más que de las costumbres italianas que se habla tanto. Lo que pasa es que se ha homogeneizado y eso creo que es un reduccionismo histórico, porque hemos homogeneizado la situación de una clase acomodada que no era la representación total. Pero por supuesto existían las casas de varios patios, precisamente de estas familias acomodadas, y estas casas, algunas con 3 patios, otras con 2 patios, otras con un solo patio, sí tenían características mejores en lo que hace a la arquitectura, en lo que hace a la confortabilidad, teniendo en cuenta aquellos tiempos, y tuvieron su apogeo hasta que las familias tradicionales se fueron alejando del casco céntrico, fundamentalmente del barrio sur. Sabemos muy bien que ese barrio se desarrolló con el puerto del Riachuelo, por el tránsito de las mercaderías hacia la Plaza Mayor, y después con la instalación del puerto, me refiero a la aduana de Taylor y el espigón, y después el espigón de pasajeros, que significó un desarrollo fundamental de la costa a lo largo siempre de todavía 16 cuadras de la ciudad que había fundado Garay. Todo eso hizo de que se vaya densificando esa zona y se saturó la zona céntrica, en esa zona costera, tanto en el sector sur como en el sector norte, hasta un poco antes de Retiro, y las familias se fueron mudando hacia el norte con un disparador en su momento contundente, que fue la fiebre amarilla. 1871, más de 14.000 muertos en la ciudad. La gente se aleja de esa zona saturada, infecta, contaminada, superpoblada, y se va hacia la zona norte y hacia los aledaños de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí queda la masa fundamentalmente de inmigrantes, negros e inmigrantes, que habitaban esas casas que se convirtieron en conventillos, porque habitaban muchísimas familias en un solo predio, y esos conventillos dieron ciertas características a esa casa que ya se había subdividido, porque la casa colonial del patio central se había subdividido en 2 y teníamos casas hacia ambos lados con las habitaciones volcadas contra la medianera, y esas habitaciones ubicadas una a continuación de otra es el origen de la casa Chorizo. Ahí aparece, se van dando, como se ve perfectamente aquí en los planos, una detrás de otra, y al fondo la cocina y el baño, generalmente con 2 patios, porque esa hilera de habitaciones estaba interrumpida por una habitación transversal más larga, que era el comedor, donde se reunía la familia. Y en general el baño estaba donde terminaba la hilera de habitaciones, pero a veces era peor, estaba en el fondo del predio de 45 metros de profundidad. Entonces era el retrete que había que llegar, y especialmente en invierno era toda una aventura, y si esa aventura era nocturna, era peor todavía. Y esto justifica la comunicación que tenían las habitaciones por dentro, porque a pesar de que muchas de ellas poseían una galería, ese espacio semicubierto, no era suficiente para aquellos fríos invernales de aquella Buenos Aires, iban por dentro de las habitaciones hasta llegar al baño del fondo en sus salidas nocturnas, que eran habituales. Todo esto hizo de que esa casa subdividida llegue a las 10 varas de ancho, 8 metros con 66, 10 varas. Pero claro, esas medidas no eran las medidas originales de la ciudad, que empezó con predios de 70 varas por cuadra. 70, 140 varas. De esas 70 varas llegamos a las 10 varas, que es el producto de la densificación urbana, de la saturación urbana en las zonas centrales. Pero
con el proceso de movilidad social que tenía la Argentina de entonces, hicimos que esos inmigrantes pudieran comprar en la periferia de la ciudad. Y en la periferia de la ciudad, al tenor del desarrollo de los tranvías, compraron y desarrollaron sus propias casas, quienes pudieron hacerlo gracias a ese progreso y a esa movilidad social. Y fíjense qué detalle importante, que esa casa chorizo, que era habitual en la zona céntrica, reaparece en la periferia porque el habitante del inclinato de la casa chorizo, convertida en inclinato, reproduce en su propia vivienda en la periferia la casa chorizo. Y también vuelca, dejando generalmente un espacio libre en el frente porque la casa tenía que crecer, aquí se ve perfectamente, en los planos lo demostraban, cuando presentaban los planos mostraban el espacio donde iba a crecer la casa, que se daba en función de las necesidades económicas del propietario, que le posibilitaba el crecimiento y el momento para realizar la construcción y la llegada de los nuevos integrantes a la familia. Siempre superponiendo, o mejor dicho, justaponiendo habitaciones. Y al frente, después aparecía la sala con el crecimiento y el famoso zaguán. Todas características que se fueron dando en los 90, con un detalle, que la infraestructura también fue cambiando. En las primeras casas teníamos los pozos de basura y teníamos además los pozos ciegos para las letrinas, para los retretes donde desaguaban. Esos se fueron reemplazando ya con el plan Bateman a mediados de la década de los 90, de 1893, 94, 95, con la finalización del plan Bateman en el área del macrocentro, desaparecen los pozos ciegos, pero reaparecen en las nuevas casas de la periferia, hasta que la infraestructura urbana ya avanzado el siglo XX llega a la periferia también y logra la instalación total del servicio de cloacas y agua potable. Y las basuras también tenían su pozo de basura. También decían que la zona céntrica era un queso gruyere debido a las perforaciones que tenían esos terrenos, donde de repente el pozo ciego había que cegarlo porque estaba completado, y el pozo de basuras también, y se iba a veces a 1 metro de distancia, y esto iba de alguna manera contaminando la napa freática, que también contaminaba los reservorios de agua que tenía a su vez esa casa enterrada, donde recibía el agua de lluvia y fundamentalmente cuando todavía no estaba instalado el sistema de cloacal y el sistema de agua potable. Y nos queda un poco ver cuál era la imagen de esa casa. La imagen era neoclásica, fundamentalmente en lo que hace a la ornamentación de la fachada, porque había una influencia muy fuerte del neoclasicismo que había llegado de la mano de los alarifes italianos, entre otros, porque si vamos a hurgar también en la conceptualización profunda, podemos decir que la escuela de dibujo que creó Belgrano en su momento fueron los primeros aportes a principios del siglo XIX, a pesar de su corta duración de menos de 5 años, fueron los primeros aportes de los tratadistas. Y ahí empieza a incorporarse el neoclasicismo, que después se pone de moda en Europa y por supuesto llega a través de las grandes figuras de la arquitectura que después de la mitad del siglo XIX llegan a nuestras costas y van vistiendo esa casa a veces con una simple cornisa, unos cuantos balaustres, algunos separados. Era muy simple la definición y esa casa en definitiva, cuando terminaba su sala delantera, su sala de fachada, tenía una puerta con su zaguán, el famoso zaguán de las parejas. Después se dio ese tema, pero sí aparecen las 2 ventanas al frente, con la reja tradicional y las ventanas que yo llamaría, un poco con nostalgia, y metiéndonos ya casi en el intangible porteño, las ventanas de las serenatas. ¡Simorganito, vengan!
dirán los vecinos? ¿Qué van a decir? Las chicas encantadas. Ven y vamos a bailar. No, salí. No seas miedosa, vení.